Cuando se conoce de un delito, a esto se le llama la noticia criminis, es decir, las autoridades tienen conocimiento de que algo sucedió y se trasladan al lugar o al área donde se dio dicho evento. Eso tiene un manejo que se llama la escena del crimen. Bienvenidos amigos hoy a este su programa Punto de Vista desde la Asamblea Nacional por su canal parlamentario ANTV. El día de hoy vamos a conversar sobre qué es la escena del crimen, cómo debe manejarse, qué debe y no debe hacer usted en una circunstancia desafortunada de que se encuentre frente a una situación de algún asalto, de cualquier crimen que se haya cometido. Y para ello hemos traído el día de hoy a nuestro especialista invitado, que ya ha venido con nosotros anteriormente a hablarnos acerca de el crimen organizado. En esta ocasión, el licenciado Julio César Alonso Ábrego, quien es licenciado en investigación criminal, ex jefe de narcóticos, inteligencia, contrainteligencia y delitos mayores de la Policía Técnica Judicial y de la Dirección de Investigación Judicial, y también es miembro de la Asociación de Profesionales en Investigación Criminal y Ciencias Forenses. Bienvenido, Julio. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Estamos aquí como parte de la docencia al público en general y que hagamos un mejor Panamá, ¿no? Definitivamente, eso es lo que nos gusta aquí. Julio, ¿qué se entiende completamente por escena del crimen? O sea, nuestros televidentes, cuando hoy escuchamos escena del crimen, más o menos se puede entender que es el lugar donde sucedió, pero amplíanos un poco este concepto. Sí, no vamos a ir no tanto a la academia, a la parte legal, vamos a la parte que a la gente le interesa y que se consuma, ¿no? El común del ciudadano. La escena del crimen es el sitio o el lugar del suceso donde ocurrió o se presume ocurrió un delito que puede ser de investigación. Es la escena o el lugar donde la persona pudo haber sido víctima o pudo haber iniciado un delito, donde podemos recabar indicios, evidencia y pruebas que lo vamos a explicar qué significa en cada una de esas valoraciones en el tiempo del proceso de algo que se incaute o que se logre recabar en una escena, lugar o sitio del suceso. Ok, lugar o sitio del suceso. Entiendo yo que hay varios tipos de escenas del crimen. Es a correcto. ver si nos cuentas. Es correcto. Básicamente en lo que es el protocolo de investigación existen 5, que los técnicos que se preparan en esta situación de lo que es la investigación o la recolección o la congelación de los elementos que tú encuentres o el levantamiento de ese hecho para posteriormente tenerlo establecido para un juez. Existe la escena abierta, la cerrada, la mixta, la continuada, la deliberación, pero eso a nivel técnico para el perito tiene que conocerlo exactamente. Para el público en general, una escena abierta es una escena al aire libre. Sí, porque tenemos curiosidad. De todas maneras, explícanos qué es. Al aire libre, la escena abierta es al aire libre, no hay techos, no hay nada, es un paraje, una playa, un sitio, un bosque. Es muy amplia, es más detallada, poder encontrar indicios, rastros y evidencias. Puede ser una calle también. Una calle, una playa, un lugar abierto, o sea, espacios abiertos, sin techo. A lo contrario, una escena cerrada es una escena donde ya hay una habitación, un cuarto, hay techos, hay ciertos límites o fronteras que circundan o limitan la escena del crimen. Y existe combinada la mixta, que es la combinación de una abierta con una cerrada. Imagínense una casa que empieza la escena o hay una persecución dentro de la casa, salen al patio, ni Dios lo quiera, hay una persona fallecida, entonces esa escena es mixta. Vamos a hablar del delito más grave, un homicidio. Empezó la riña dentro, hubo heridas de arma blanca o arma de fuego adentro, la persona corrió y quedó afuera de la casa. Entonces una escena mixta, vas a encontrar muestras de sangre, vas a encontrar casquillos, vas a encontrar municiones, vas a encontrar el arma blanca, vas a encontrar ropa, vas a encontrar mucha información que tiene que ser congelada en el tiempo, como lo decimos nosotros, para poder reconstruir, que es uno de los principios básicos de la criminalística, que son 7 también, que podemos explicarlo muy someramente. Entonces esa es una cerrada, una mixta, ya vimos la abierta, la mixta, la cerrada. Y la continuada o la escalada, que viene siendo, por ejemplo, un ejemplo, el delito de secuestro. Una escena primicia es la persona donde le retienen y la privan de su libertad. Ahí puede haber cámaras, ahí puede la persona haber dejado el celular, ahí puede la persona puede haber sido herida, queda muestra de sangre, esa persona es echada o llevada en un vehículo, en el maletero. Ahí también tenemos otra segunda escena, donde encontramos algún tipo de rasguño, muestras de ADN,
pelo, sangre. En el auto. Y cuando llega al lugar de aprehensión, que lo tienen en cautiverio, si es el caso, tenemos otra escena también relacionada al mismo delito, que hay que seguir también recabando indicios, evidencia o pruebas que se convierte al final. Y tenemos el lugar, ni Dios lo quiera, donde van a liberar o deshacerse del cadáver, en caso tal llegue a la muerte, donde hay la escena de liberación, donde vas a deshacerte del arma de fuego, vas a deshacerte del cuerpo, vas a deshacerte de las pertenencias. Ahí tenemos otro tipo de escena. Entonces esa es una escena más complicada aún todavía. Gracias a las tecnologías que tenemos actualmente podemos tener mayor logro de recabar estas pruebas con éxito, porque recuerdas hace 30 años, cuando empezó, y tenemos que hacer algo de historia para que el público comprenda, hablamos del DENI, los más viejitos, y las historias hablan de que el DENI era la dirección... El Departamento Nacional de Investigaciones. Que la gente decía que ahí se lograban confesiones a base de fuerza, de tortura. Confesiones, sí. Pero no tanto es así, porque siempre hubo un nivel de técnica de ellos, y recordemos más atrás todavía la policía secreta, que inició lo que eran las investigaciones criminales en Panamá. Y el primer departamento que tiene que ver con criminalística, que es el tema que estamos hablando de escena de crimen, fue el gabinete de identificación. Tomar la huella, identificar a la persona y poder determinar si esa persona es o no es dentro del parámetro de los panameños. Entonces eso fue evolucionando. La policía secreta, el Departamento Nacional de Investigaciones, vino la invasión por la cuestión esta de la dictadura, que hagan una policía más científica, más moderna, más democrática. Y se creó la PTJ. La PTJ, que es la Policía Técnica Judicial. Exactamente. Ahí entonces en el 91 se crea este organismo de criminalística, que básicamente eran detectives que eran entrenados como investigadores, pero también tenían la potestad de ser científicos. Hay muchos especialistas en inspección técnica ocular o criminalística de campo, porque tenemos que dividir la criminalística de campo, que es el que trabaja la escena del crimen, con la criminalística de laboratorio, que es todos los indicios, evidencias o rastros que se puedan levantar en una escena, son llevados al laboratorio para verificar que tengan que ver y poder tener una vinculación directa con la escena, porque no todo lo que se levanta en una escena puede tener vinculación con el delito. Exacto. Y ahí tenemos la suma importancia de lo que es la escena de crimen llamada, y yo sé que el público conoce como el CSI, el CSI, que sale en los programas de televisión. CSI, ok. Sí, Crime Scene Investigation, que es que se ve que se resuelve un capítulo y se resuelve un crimen, pero no es tan así, no es tan fácil. Claro que por la televisión se muestra que es muy fácil, pero ese sistema anglosajón se copió en Panamá para la PTJ y se entrenó al personal de esa forma para poder tener policías científicos que, combinados con la fiscalía, como se ve en el programa, que hay un policía que llega a la parte policial y la parte investigativa son los técnicos científicos, y para llevar a esta persona a juicio, a un fiscal, es lo que se planteó en Panamá, y se creó entonces la Policía Técnica Judicial con su departamento de criminalística. Sí, que en ese tiempo digamos una colaboración, vamos a llamarle, muy fuerte de lo que era USAID, que es ayuda de USAID, en donde se entrenaba a lo que éramos nosotros acá, Ministerio Público, y lo que fue ustedes, y ahí fue donde crearon todos esos laboratorios, todas esas como un poco más profundos sobre el tema. Sí, dotaron de equipo y entrenamiento, lo que llamamos, no sé si recuerdas, el ICITAP, que sí, era una oficina específica para entrenamiento de la investigación criminal como apoyo a reconstruir el país. Y eso dio muchos buenos resultados y tuvo mucha credibilidad. La PTJ tenía ese departamento, y hay que aclarar algo ahí, que el Policía de Investigaciones trabajaba muy directamente con el criminalístico. O sea, nosotros damos información y viceversa, era un intercambio de información muy buena. Pero ocurre algo, y hay que entenderlo, si mejoró, y las estadísticas pueden decir sí o no, en el sentido de que desaparece la PTJ en el 2007 y se adscribe o se crea la DIJ. En ese mismo momento, mucha gente no sabe que la criminalística se separó de la investigación y se llevó al IMEL, que ese tiempo era el Instituto de Medicina Legal. Ajá. Y se adscribe la parte científica de investigaciones de campo al IMEL, y se convierte entonces en el IMELF, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y le agregaron la F, que era de forense, que los incluía a ustedes entonces. Entonces ahí ya ellos sacan de la parte policial y se vuelven adscritos al Ministerio Público con el Instituto de Medicina Legal.
Ahí más adelante puedo explicar qué está ocurriendo ahora mismo. Y DIJ, hay que aclarar para los televidentes que las siglas eran Dirección de Investigación Judicial, pero perteneciendo entonces a la Policía Nacional. Sí, ellos se les Hubo se un les tiempo sacó, que ellos pertenecían a nosotros, el Ministerio Público, otra, y después se salió y quedó acá en la policía, ¿no? no, ahora mismo la DIJ, como tal, Dirección de Investigación Judicial, es una dirección de la Policía Por Nacional. eso, quedó en la policía. No tiene nada que ver o no tienen en la mano técnica científica de lo que es la criminalística. La tiene el IMED. Pero actualmente ellos están tratando, y creo que hicieron un proyecto de ley para jalar la criminalística también a las filas de la policía. Porque históricamente, y eso es en Estados Unidos, en Europa, los laboratorios de criminalidad, o sea, los laboratorios criminales forenses, están dentro de la policía. Eso es común, el FBI tiene su laboratorio, todos los Europol, o sea, todos tienen. El policía hace la investigación y tiene ese brazo auxiliar para ellos, para poder comunicar. Yo recuerdo, y no sé, tú también estabas ese tiempo en el Ministerio Público, de que hay un grupo, para llegar a una escena de crimen nosotros teníamos que planificarnos, organizarnos, y distribuirnos tareas, y poder abordar la escena de crimen. Se llama abordaje de la escena de crimen. Hay un planeamiento, saber cómo vas a entrar, qué buscar, cuáles son los antecedentes. No solamente centrarte en la escena, sino en las entradas, las vías de acceso, las vías de fuga, e información. Ahí es un tema muy científico, muy delicado, y la importancia de esto está en el libro tercero del procedimiento penal, del artículo 71, básicamente al que nos interesa el 73. Voy a tomarme la libertad de leer cortito porque es un poquito largo el 73, que habla sobre las actividades de la investigación. ¿Es 73 o 273? 273, perdón. Para los fines previstos en este artículo, el artículo anterior, que es el objeto de la investigación, se consignará y asegurará todo cuanto conduzca a la comprobación del hecho y a la identificación de los autores y partícipes en este. Asimismo, se hará constar el estado de las personas, las cosas o los lugares. Se identificará a los testigos del hecho investigado y se consignarán sus versiones. Del mismo modo, si el hecho punible hubiera dejado huellas, rastros o señales se recopilarán, se tomarán notas y se especificarán detalladamente, y se dejará constancia de la descripción del lugar en el que el hecho se hubiera cometido, del estado de los objetos que en él se encontraran y todo otro dato pertinente. Para el cumplimiento de los fines de la investigación se podrá disponer de la práctica de diligencias científico-técnicos de forma de fotografías, planimetría. Ya ellos explica básicamente el procedimiento de lo que es la escena de crimen. Y sobre eso nos vas a hablar ahora en el segundo bloque, que vamos a continuar con este tema tan interesante, la escena del crimen. Ya volvemos. Programa orientado en informar a la comunidad sobre leyes en discusión, resaltando la labor de todos los colaboradores, diputados, servidores públicos y participación ciudadana. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, Acontecer Legislativo, siempre con la verdad. Practicando y haciendo democracia. No deje de ver Acontecer Legislativo. Asamblea de Puertas Abiertas. Toda la actividad de la vida nacional tiene una conexión directa con el quehacer legislativo. Es por ello que en Cuestión de Orden analizamos en profundidad diferentes hechos y situaciones de tu entorno en materia laboral, salud, seguridad, historia, cultura y mucho más. Cuestión de Orden, una conexión directa con el quehacer nacional. Asamblea de Puertas Abiertas. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, con esta edición sobre la escena del crimen aquí en Punto de Vista. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué traemos este tema aquí? Porque es importante que todos ustedes conozcan qué es la escena del crimen y sobre todo la importancia de la misma.
En el bloque anterior, el licenciado Alonso nos estaba leyendo el artículo 273, que tiene que ver directamente con lo que establece nuestra legislación sobre la escena del crimen, ¿verdad? Nos estabas explicando al final qué era todo lo que era el contenido de qué es lo que se recaba en la escena del crimen. Y luego de ello quiero que nos expliques cuál es la importancia de la escena del crimen. Básicamente es, sin lo que nosotros podemos recabar en una escena de crimen, no había un proceso judicial y podíamos tener procesos endebles. Es la parte más importante del inicio de la investigación, poder determinar y congelar en el tiempo y presentar al juzgador todos los elementos de convicción que se pudieron recoger. Por eso la importancia de llegar temprano a la escena, poder salvaguardar evidencias o indicios o rastros, ya sea sangre, pelo, fibra, fluido, no llegar después de un mes, 3 meses a una escena donde ya posiblemente se han perdido muchos elementos de convicción. La parte de que estén bien entrenados, la parte de que sepan cada uno su labor dentro de la escena, la parte de la protección de la escena antes que lleguen los cuerpos técnicos, el primer interviniente, que ya es un protocolo en Panamá, que es el policía. Por lo general siempre en el tiempos anteriores había una queja de que el policía... No, explícanos, ¿qué es el primer interviniente? El primer interviniente básicamente habla sobre el policía o la persona o la autoridad que conoce del crimen y llega al lugar de la escena para comprobar si es o no es. Se ha dado una situación delictuosa. Por lo general puede ser un bombero, puede ser un primer auxilio, pero normalmente es un policía que llega al lugar y certifica de que se haya cometido un delito. En tiempos otrora teníamos muchos problemas porque el policía, en desconocimiento y por tratar de salvaguardar o tratar de preservar la escena, cometía muchos errores. Cambiaba posición de las armas, agarraba por lo menos un suicidio para protección de los demás, agarraba el arma, ya la arma cambiaba de posición, que si movían el cuerpo, ya no sabemos si es un suicidio, un homicidio, por la posición del cuerpo, las livideces. O sea, es una parte técnica. Entraban al área, contaminaban huellas, contaminaban sangre, no se sabía si eran del policía, no se sabía si era de la víctima, no se sabía si era del agresor. O sea, eso se ha reglamentado, hay un protocolo del primer interviniente, cómo proteger y preservar una escena antes de la llegada de los equipos técnicos, científicos, que son los que van a recoger los indicios, porque el primero es indicio, porque el rastro es algo observable. Un indicio se vuelve en el proceso de algo que se vincule con la escena. Por lo menos vemos humo, un ejemplo paradójico, vemos humo y ya presumimos de que hay un fuego. Entonces eso es el indicio, vemos eso y presumimos de que esto puede concluir que se relaciona con un delito. La evidencia ya ha comprobado de que sí, la evidencia es algo evidencial o visible, de que sí se compromete con el delito, y ya cuando es pasado por el sistema de laboratorios y es comprobado, se vuelve prueba, elemento de convicción para el juez. El mismo elemento que empezamos desde el principio de una escena, que era un rastro, un teléfono, un papel que tenía huellas dactilares o producto de ADN, que eso es lo último en tecnología actualmente, que no teníamos hace 30 años atrás, y por eso que ahora ves los cambios de que antes veías al técnico entrar en ropa de civil a una escena y trabajarla. Ahora tú ves a la gente con batas blancas, con gorras, con cubrezapatos, porque la alteración y la contaminación de los elementos ahí es muy fácil, y más con el ADN. La contaminación de que el que lo recogió puede dejar sus muestras por el principio de intercambio de un científico muy famoso que se llama Edmund Lockhart, que decía que entre dos objetos que se relacionan siempre va a haber un intercambio, de que uno deja algo en el otro y el otro se lleva algo consigo. Entonces ese elemento básico de la vinculación, el triángulo vinculatorio, que es la escena del crimen o lugar que estamos hablando, la víctima, aunque no esté en la escena, mira, la víctima aunque no esté en la escena. En el caso de los secuestros, por ejemplo. El lugar del hecho donde se dice, aquí se lo llevaron, no está la víctima, pero sí dejó el zapato, sí dejó la cartera, dejó sangre. Bueno, la vinculación de la escena con la víctima y el victimario, porque también ese forcejeo, la mujer, un ejemplo, le arrancó partes de la dermis arañándolo y hubo ese intercambio, se llevó parte de su piel en las uñas, lo mordió. Que eso sucede mucho en los casos de violación. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en la parte técnica? La persona se defiende.
Siempre, y ahí es donde el técnico tiene que saber valorar y buscar, cómo buscar. Y ahí dentro se entran los actores principales en lo que es la investigación criminal. ¿Quiénes son esos actores? Vamos a ellos. Los actores son, primero, el fiscal, que vamos a ponerlo en orden de importancia, el fiscal que conduce la investigación, que es el que hace ese equipo multidisciplinario. El segundo es el policía, el primer interviniente, que es el policía regular que está en la calle, que se da cuenta del delito, que la gente lo denuncia y que vaya y conforma, él es el encargado de acordonar la escena. Pero el primer interviniente se refiere a alguien oficial. Alguien oficial. Porque muchas veces llega un familiar, llega Sí, otra persona primero. porque es el interviniente en el sentido de salvaguardar la escena, porque esos son testigos, son personas que están en el lugar, y ese primer interviniente se encarga de evitar que los testigos se vayan, separarlos, proteger la escena, evitar que se contamine, muchas cosas. Es muy importante el policía de investigaciones, que es el que se encarga de recabar información, de hablar con el primer interviniente y entrevistar a los testigos, por lo menos guiar al fiscal qué fue lo que pasó, si fue un caso de robo, hurto. Preliminarmente están los peritos técnicos científicos, que son los criminalísticas de campo, que es el planimétrico. Dentro de ese grupo está el planimétrico, el fotógrafo, el de las evidencias, el de la búsqueda, el que embala, que es otro mundo más. El dactiloscópico. Exactamente, que bueno, por lo general a veces se encierra en una sola persona, que es el que embala, levanta huellas, sabe recoger semen, sabe recoger sangre, sabe embalar en tipo de papel, en plástico. Cabellos, fibras, pelos. Está, y ahora nuevas técnicas como lo que es el planimétrico, usa satélite. Existen lámparas para buscar fibras, sangre de ultravioleta. O sea, ha cambiado mucho la tecnología. Está entonces el médico forense, si acaso se requiera, en caso de exhumaciones, en caso de fosas comunes, que vamos a tener una escena de crimen grande, el médico forense debe estar. En caso de homicidio se estaba llevando también al médico forense. No sé si lo están haciendo todavía. Hay un protocolo, pero es bastante complicado porque, te imaginas, tenemos un promedio de casi... hay días que tenemos 3 muertos por día y es muy difícil. Ahora, hay casos donde sí es necesaria la presencia. Yo recuerdo el difunto Humberto Mann. Yo fui el primero que fuimos a una escena del delito. Me acuerdo que era un guardia de seguridad que mataron un Kentucky ahí en Caledonia. Y ese protocolo se instauró precisamente para evitar la contaminación y el procesamiento correcto de la escena, para evitar que se contaminaran elementos de prueba y que el médico forense pudiera determinar qué tipo de muerte, la hora aproximada, toda una serie de hechos que ayudan a la investigación. Y existe también los auxiliares o los terceros, que son, como hablé en un principio, los bomberos, los primeros auxilios, las personas que tratan de ayudar a una víctima. A esa persona también hay que tratarla especial, si tiene huellas de sangre, si tiene algún tipo de rasguño, hacer eliminaciones. Yo quiero aprovechar tu presencia aquí para transmitirle a la gente, porque nosotros teníamos muchos problemas en aquel tiempo y creo que los hay todavía, quizá un poco menos. La gente está como un poco más consciente, pero aún sucede, de que las personas entiendan que la importancia de la escena del crimen es lo que estás diciendo, o sea, que están ahí todos esos elementos y que si yo me meto a la escena del crimen lo voy a alterar. Si yo soy un vecino y me quiero meter porque yo conozco al señor y él está grave ahí en el piso y están llamando a la ambulancia, o Dios no quiera, pues falleció, fue objeto de un homicidio, yo quiero entrar a verlo, pero yo soy un vecino. Pero al entrar al área de la escena del crimen, yo estoy aportando cabellos míos, yo puedo quedar hasta involucrado, porque mañana pasado se encuentra un cabello y se empieza a investigar y viene alguien y tiene una sospecha de que fue el vecino, y cuando voltean a ver, ese vecino que empieza a ser investigado, se va a hacer la comparación del cabello que se encontró en la víctima con el del sospechoso, que en ese caso resultó ser un vecino, y resulta que queda cruzado en el sentido de que queda involucrado, porque se cruza la información y hace
¿cómo diríamos? Un match, Es un falso positivo. Nosotros... pero le va a traer dolores de cabeza sí, hasta que él logra aclararlo. Es difícil, y ahí entra la parte técnica del investigador responsable en conjunto, porque digo que es un equipo multidisciplinario, no solamente antes de la escena, sino después, la hipótesis de caso. Y yo tuvimos que conductar como investigador, y yo también soy especialista en la escena del delito y pasé por ese procedimiento de levantar huellas, recoger fluidos y hacer el match de la escena con el responsable o el presunto culpable. Pero en un momento de emergencia no se le puede negar la ayuda a una víctima que está viva. Yo estoy hablando de un cadáver. Sí, ya de un cadáver que llega la mamá, un ejemplo, y si le tirase a su hijo. Es difícil evitar Es eso. difícil evitarlo, y me ha pasado, y es natural, pero ahí ya lamentablemente entra el Estado y toma posesión de situación, y la policía o las autoridades que están ahí deben evitarlo porque contaminan y dañan un proceso y puede ser perjudicial hasta las propias víctimas, porque, como digo, es congelar y en el tiempo para hacer una reconstrucción del hecho de una verdad fáctica material. Sí, pero yo quiero insistir, o sea, por ejemplo, si es, Dios no quiera, un hermano, un tío que llegó y vio a un familiar, claro que se va a querer acercar, va a querer tocar a ver si todavía tiene vida, tiene pulso, va a intentar, porque si nadie está haciendo nada, él va a correr y se lo va a llevar al hospital, porque hay gente que se muere en la escena del crimen porque nadie lo atendió y estás tú como familiar allí. Obviamente tú vas a hacer lo posible. Yo no me refiero a eso, eso tiene una justificación. No, y una justificación, pero ¿qué sucede? Que hay gente que no tiene nada que ver. Por ejemplo, un vecino no tiene por qué meterse allí. Esos son los Entonces, curiosos. esos son los curiosos. Y vamos a seguir con los curiosos en el próximo bloque de este programa sobre la escena del crimen. Sean todos bienvenidos. Vive bien informado en materia legislativa en Panorama Matutino, el informativo de la Asamblea Nacional. Noticia de nuestro órgano legislativo. Conozca de antemano los resultados de los anteproyectos y proyectos. Resúmenes de las comisiones de trabajo y actividades parlamentarias. Panorama Matutino. De lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana. Te informamos de puertas abiertas. Nos interesa que usted conozca los términos que se manejan en el primer órgano del Estado. Por eso le mantenemos al día en lenguaje legislativo. Un segmento donde le educamos, para que esté informado sobre los procesos y funciones de la Asamblea Nacional. Lenguaje legislativo, una forma de estar más cerca de usted. Asamblea de puertas abiertas. De vuelta una vez más y ahora vamos a seguir con los curiosos. Los curiosos en la escena del crimen. ¿Qué sucede? Está la escena del crimen que estábamos conversando y entonces la gente se quiere meter a ver qué pasó. Hubo un asalto en una casa, vamos a imaginar, ¿no? Vamos a suponer. Un asalto en una casa y se dan cuenta, está la policía alrededor y comienzan las amistades, todo el mundo llegó a entrar a la casa donde no hay ningún muerto, ningún herido, nada más como a curiosear qué sucedió y comienzan a tocar todo. ¿Qué sus consecuencias de eso? ¿Qué sucede ahí? La primera científicamente. Primera consecuencia es que va a quedar involucrado en la investigación, porque va a tener que justificar qué hacía su ADN,
sus fibras o pelos, su sangre Sus si está herido, huellas. sus huellas en el lugar, si él no tenía nada que hacer ahí. Contamina la escena y queda involucrado en una investigación penal. O sea, lo primero que tiene que pensar la persona es que si ya ocurrió un delito, déjese a las autoridades y no perjudique la investigación de su propio amigo o vecino. Porque usted va a quedar involucrado, que va a salir de repente librado en el futuro, pero va a quedar enredado en un proceso penal porque va a tener que justificar. ¿Qué? Yo no estaría tan segura de que va a quedar librado. Bueno, si no, si Yo he tiene visto sí. casos y casos donde la persona simplemente estaba por allí y quedó enredada. Recomendaciones, si ya pasó un hecho punible y usted no tiene nada que ver, usted no está vinculado y no vamos a poder evitar el curioso que está detrás de la línea o la línea amarilla que pone la policía preguntando qué fue lo que pasó. Eso es común. Y allí, para que sepan un dato para la comunidad, el delincuente siempre regresa a la escena del crimen. Y hay una máxima en la policía de que nosotros tenemos que identificar a todos los que están en la escena, porque ahí vamos a encontrar posibles victimarios, testigos, personas que vieron o escuchas, y vamos a tener un cúmulo de información para buscar en esos mirones. Y por lo general, el criminal en serie siempre regresa a la escena del crimen. Y se han resuelto muchos casos porque se han filmado a los mirones y se identifica a esa persona. Y sirve como prueba más adelante. Entonces, recomendaciones para el público en general, que esto es docencia, es respete la línea amarilla que se pone y que se puede ampliar en una escena donde pueda crecer la escena del crimen, y que trate de no dejar ninguno, por el principio de intercambio, ninguna huella suya, ningún sudor, ningún ADN, No, y para es que no sea aunque- llamado un proceso. Oye, es que aunque no hayan puesto todavía la línea amarilla, Sí. no se meta allí. Ahora, veamos otros casos de evidencias que se borran. Por ejemplo, Dios no quiera, esta señorita, o señorito, porque también se da, es víctima de un crimen sexual contra el honor y la integridad sexual. ¿Qué hace? Está con intenciones de ir a la policía, pero dice: voy a la casa a bañarme primero porque me siento mal. Borraste, te llevaste quizá todo, quizá quedó algo muy adentro, pero no, usted tiene que ir así mismo como está, para que puedan ver todo y como decías. Más docencia. Hay una máxima que dice también: tiempo que pasa, la verdad que huye. En esos casos muy delicados, comprendemos la situación de la dama, pero ella tiene que pensar con mente fría. Ya ha pasado el hecho de que todo lo que ella haga en contra de la investigación, no por mala fe, sino por tratar de mantenerse limpia, afecta. Bañarse. Y se entiende, es una situación Sí, difícil, se entiende, pero ahí el consejo práctico es: ocurrido el hecho, inmediatamente la denuncia, inmediatamente la actuación de los técnicos para recabar semen, fluidos corporales, fotografiar los golpes, las heridas, las marcas. Ya esa evidencia le sirve a esa persona para un proceso futuro. Pero si después usted se baña, elimina todo ese tipo de indicios de evidencia, es muy difícil, o más Uñas. difícil para el proceso poder identificar a la persona responsable. Entonces, sé que es muy difícil pedirle a la comunidad que no penetre una escena del crimen, que no la contamine, que no muevan los cuerpos, que no agarren las armas, que no pateen los casquillos, que si identifican algo que se presume sea vinculado a la escena, lo notifiquen a las autoridades, a las damas. Es difícil, pero hay que hacer conciencia de esa parte, sí. que es la parte técnica que ayuda al proceso penal para poder tener una certeza de una sentencia a la persona culpable. Sí, que veamos ayuda. otros casos específicos, porque quiero seguir dando ejemplos para que la gente vea que en otros casos. Vamos a ver una persona que ha sufrido lesiones. Alguien agarró y lo golpeó. Está disgustado, está celoso, tiene algún tema pasional o se disgustaron en la calle y lo golpearon todo. Usted tiene que ir a sí mismo también a medicatura forense o a medicina legal, como decimos ahora, para que quede registrado todo. Porque usted va y se cura, ya la herida no es lo mismo, No, la incapacidad no va a ser la misma. Y existen dos cosas: que usted se puede tomar una foto. Usted se puede tomar una foto en el momento, pero el que certifica o la persona idónea que presente o introduzca de una forma más convincente ese elemento de prueba del proceso es el médico legista o el fotógrafo que toma esa fotografía importante. Y no solamente eso, si usted va con la ropa que fue golpeado y esa ropa se procesa también, se embala y parte de una cadena de custodia
que indica de que esa ropa que se usó en ese día, hace 2 años atrás, es la misma, con una cadena de custodia bien sellada y protegida al momento de presentarla, es la misma que usted usó en ese tiempo. Mira, vamos a otro caso. En una oficina había unos documentos específicos que se había anunciado que iban a ir allá a revisarlos. Hay una orden judicial para el día de mañana a tal hora y cuando amanece el día están todos en la trituradora. Los que llegaron y vieron esto, aléjense, los compañeros de trabajo, aléjense, porque en la trituradora, en la esquina, en la puerta van a estar las huellas del que lo hizo. Y viene usted a tocar la trituradora por gracia, y perdónenme los televidentes, pero hay que hablar como es. O por inocencia, vamos a ponerlo así para no ser tan drástico. Ay, mira, ya no estamos hablando del barrio, de que pasó algo, Sí. no, estamos hablando de gente que trabaja en una oficina, debe saber que aquí hay un movimiento, que pasó algo raro, no lo toque. Ay, mira lo que hicieron, y entonces lo tocan todo y ya aparece tu huella, quedas involucrado, aunque tú no fuiste el que lo trituró. Ahora, no seamos tan inocentes porque todo el mundo ha visto estos programas de investigación criminal que salen en los cables y en las televisiones nacionales como la investigación del clima de la escena del crimen. Y mucha gente sabe lo que es la debida diligencia o sabe que eso parte de un delito o puede ser parte de un delito. Usted, cúbrese en salud, protéjase, avise, denuncie, pase la papa caliente y deje que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. Si usted se involucra, usted va a tener que justificar por qué sus huellas o sus elementos de personales están ahí. ¿Por qué usted alteró la escena del crimen? ¿Pertenece a la situación criminal o fue inocencia? Y complica la investigación. No, ya le va a tocar a usted probar lo contrario porque hay un elemento en su contra. Ahora, van a decir, por ejemplo, claro, en esa oficina hay huellas mías por todas partes porque yo trabajo Claro. ahí. Y viene la señora de la limpieza y dice, no, pero es que yo ayer a las 6 de la tarde limpié todo antes de irme. Y usted acaba de llegar y su huella está ahí. Entonces, se complica, ¿no? No es tan sencillo. Y así hay otra serie de situaciones donde las personas no deben, como entra alguien, mataron a alguien en una escena del crimen cerrada, como decías, en un apartamento, digamos. No toque nada, no toque cabello. Yo recuerdo cuando se hizo la prueba de Luminol, correcto, en Paitilla. En algún momento, yo estuve ahí, en algún momento, cuando se prendieron las luces y estaba eso por todas partes, también me recuerdo que en el baño se encontró un poquito de sangre. ¿Y qué hacía esa sangre en el baño? Bueno, y no era de la víctima, porque había sangre en el baño. Es lo que yo recuerdo por encima, ¿no? Sí, Entonces, hay muchos casos. Bueno, no recuerdo el hotel, dije un hotel, pero no quiero... Sí, no, hay muchos casos y la tecnología que también quiero cerrar con eso, este campo es enorme. Y lo que quiero dejar en la comunidad es que trate, y es difícil, entiendo la situación, pero trate de acordarse de este programa cuando ocurra o se presente ante un hecho criminal. Y haga docencia a los demás de que no alteren una escena, de que no compliquen la investigación y que nosotros podamos utilizar las técnicas modernas, el luminol, que en nuestro tiempo era muy caro para la sangre, para los fluidos corporales, lo que son las sondas para encontrar cuerpos, con estos casos desaparecidos, que tenemos que invertir en el país, tenemos que dotar a esa parte de mejor salario, mejor equipo y separarlo o unirlo a la investigación criminal policial, que sea un equipo realmente multidisciplinario, no que criminalística ande por un lado, el policía ande por el otro y el fiscal ande por el otro, como tengo que decirlo, actualmente está funcionando así. Y vemos en la televisión 12 personas en una escena del crimen. No puede ser. Tenemos que tener los peritos y las personas necesarias para eso. Ese es el mensaje que queremos dejar acá. Me quedo con eso. Muchas gracias, Julio Alonso, por todos tus conocimientos y por toda esta claridad que le hemos traído a ustedes, queridos televidentes. Y queremos insistir, no toque nada, no haga cosas. Con la simple lógica regular le va a decir a usted, no hombre, si hago esto se va a eliminar una evidencia, si hago lo otro, y hágalo por el bien de la víctima, de usted y de la investigación en general. Bueno, yo soy Rosa Mancilla y recuerde que con fe y esfuerzo, pero mucho, mucho esfuerzo, todo se puede. Nos vemos en la próxima.